¿Eres directora de juego o director de juego y te preocupa y te agobia que tus jugadoras y jugadores se salgan de la historia que tienes preparada? Te voy a contar unos cuantos truquillos que me suelo aplicar yo a la hora de improvisar en mis juegos de rol y en las partidas que dirijo. Bueno, soy Jaime, el narrador friki, aquí en el canal de Rol en Villa Friki. Ya sabéis que tenemos partidas y campañas y aparte, bueno, estos vídeos en los que contamos un poco truquillos acerca de los juegos que jugamos y sobre los juegos de rol en general. Hoy os voy a hablar de eso, de la improvisación en los juegos de rol. Lo primero, partir de la base de que, bueno, ¿cuándo improvisar en un juego de rol? Vamos a hablar un poco de los dos tipos de partidas así más extremas. Por un lado tenemos lo que es una partida muy sencilla para jugarse en una o dos sesiones, que se conoce normalmente como one shot, o comparándola, por ejemplo, en el otro extremo, con lo que es una aventura sandbox en la que ni siquiera tienes, por así decirlo, tramas o una trama o una historia preparada. Entonces, mientras que en un one shot normalmente vamos a intentar no improvisar, que esté todo más o menos cerrado, ya que es una historia sencilla que se va a resolver en 2 o 3, 4 escenas como mucho para resolverse en un par de sesiones de juego. Bueno, en un one shot normalmente no vamos a improvisar, vamos, o sea, los jugadores ya saben también que están jugando un one shot y que van un poco a una historia más o menos lineal en la que una escena introductoria les cuenta de qué va la peli, luego un par de escenas en las que desarrollan, investigan y van a una escena final y poco más ahí a la hora de salirse de la historia, en comparación con un sandbox que es justamente improvisación a la bestia. Es decir, en un sandbox lo que tienes es un mapa, un trasfondo, una historia, no una historia, sino un mapa y un trasfondo, es decir, personajes no jugadores, localizaciones, varias ciudades, y luego esos personajes no jugadores definidos para que ellos ya por sí mismos tengan sus movidas entre ellos y sus relaciones y sus luchas de poder y sus áreas de influencia y todo, y ahí lanzas a los jugadores y ya los jugadores y las jugadoras con sus personajes ya van interactuando con unos, con otros y ya se van creando ahí las tramas, les vas tirando ganchos. Eso obviamente en un sandbox sí que tienes muchísima más improvisación, ya que dejas a los jugadores libres en un entorno y que decidan ellos lo que quieran hacer y ya entonces que la cosa se desarrolle. Saliéndome de estos dos extremos, de un one shot en el que normalmente hay poco espacio para la improvisación y un sandbox donde lo que hay es prepárate a improvisar porque los jugadores en principio van a hacer lo que les apetezca y tú vas a tirar por donde ellos quieran, vamos a hablar un poco de cómo me las apaño yo para improvisar así en general en una aventura de rol. Lo primero que tengo en cuenta es que, bueno, se aprende con la práctica. Cuanto más dirijas y en concreto cuanto más dirijas un juego, mucho más capacitada y mucho más capacitado vas a estar para improvisar. Porque te vas a conocer mucho mejor el trasfondo. Porque te vas a conocer mucho mejor el tipo de escenas que suceden en ese juego y que hacen que ese juego tenga el estilo que tiene. Y luego, por otro lado, porque te vas a conocer cada vez mejor el sistema de juego, con lo cual te vas a poder adaptar a todas las situaciones que se dan en cualquier momento. Entonces, partiendo de esa base, de que tú, cuanto más juegues, cuanto más dirijas un juego, mucha más capacidad de improvisación vas a tener con respecto a ese juego. Entonces, partiendo de eso, yo me aplico 3 normas importantes normalmente cuando dirijo juegos de rol. Son cosas que he visto escritas, o sea, son cosas que estaban ahí cuando yo dirigía juegos de rol o cuando la gente dirige, son cosas que tenemos ahí, pero muchas veces no te das cuenta de que están ahí hasta que un día te lees las reglas de un PBTA y ves que te hablan de ello explícitamente. Y hay 3 reglas bueno, que la primera vez que las leí, la verdad es que fue en un PBTA. Las 3 reglas son, lo primero, ser el fan número 1 de los personajes de tus jugadores. Eso es fundamental. Luego, por otro lado, meter muchísimo color en todas las cosas que cuentes. Que haya muchísima ambientación, muchísima descripción en detalle de todas las cosas que suceden. De la película que estás contando, meterle todo el color que puedas para que se pueda imaginar cuanto más detalle, mejor. Y luego, por último, no tengas miedo. Tú juega a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Entonces, partiendo de esas 3 bases, sí que me lanzo a improvisar prácticamente lo que pidan los jugadores.
Partiendo de eso, de que estamos jugando una aventura en la que simplemente, bueno, no es un sandbox porque es una aventura, esta de la que te estoy hablando, es una aventura en la que tú tienes una trama pensada, tienes unas escenas importantes que van a suceder, lugares a donde tienen que ir los jugadores y las jugadoras con sus personajes a averiguar cosas, a entrevistarse con gente, a que les pasen cosas, es decir, tienen montadas varias escenas de la peli. Y entonces, improvisar. Bueno, por un lado, si los jugadores en un momento dado, los jugadores y jugadoras con sus personajes deciden actuar en una escena con algo que tú no tenías previsto, pues improvisa esa situación, porque a fin de cuentas tú esa escena para ti ya sabes, bueno, esta escena que he montado en la que tienen que ir a este lugar a hablar con fulanito, a sacar cierta información, pues tú sabes qué objetivo tiene esa escena. ¿Te gustaría que en esta escena las jugadoras y los jugadores obtuvieran cierta información o tuvieran un enfrentamiento a palos con estos tipos o tuvieran una escena de suspense? Lo que tú tengas montado para esa escena, bueno, tú ya sabes cuál es el objetivo, te da igual un poco cómo consigan los jugadores cumplir sus objetivos, con lo cual puedes ponerte a improvisar en esa escena haciendo lo que los jugadores te lo pidan. O sea, tú en principio querías que la información la sacaran, pues que se hicieran amigo de este tipo y tuvieran unas buenas palabras con él y entonces hablando con el tabernero le sacaran buena información y el tabernero les hablara de los rumores acerca de la ciudad, pero resulta que ellos cuando llegan allí no les da por hablar con el tabernero, les da por irse a la taberna a un rincón y entonces ¿qué pasa? Pues que se ponen a jugar a los dados con Menganito. Pues como les apetece jugar a los dados con Menganito, pues tú te pones a jugar a los dados. Y entonces lo que tú tenías pensado de vamos a hacer unas tiradas sociales y un diálogo en el tabernero para sacar la información, se convierte a, vale, pues entonces lo que vamos a hacer son unas tiradas de juego y demás, a ver qué tal se os da lo de jugar a los dados y las apuestas, y según el resultado de esas tiradas, pues te voy intercalando igual la información. O sea, me da igual lo que quiera. A lo mejor resulta que no se fían de uno, no se fían de los otros y ven de repente a alguien que sale por detrás al callejón, pues cogen al tío ese en el callejón y cogen y lo asaltan, lo intimidan, lo amenazan y entonces sacan la información por ahí. Tú el objetivo de esa escena era que sacaran la información, pues deja a los jugadores libres ahí, de, hombre, tú tienes pensado un poco que lo más lógico es esto y esto, pero luego los jugadores están en un juego de rol, que hagan lo que quieran y tú improvisa según lo que ellos te pidan. Ya te digo, cuanto mejor te sepas el trasfondo, cuando mejor sepas cómo funcionan las reglas de juego, no vas a tener problema a la hora de adaptarte a lo que te pidan los jugadores, improvisar acerca de, o sea, improvisar la escena que ellos la resolución de la escena que ellos te pidan a partir del trasfondo que ya conoces, el objetivo de la escena, que más o menos tienes claro de cuál es el objetivo, e incluso aplicando las mecánicas de juego que se te ocurran en ese momento, conociendo el sistema de juego. Con lo cual, si te manejas bien en el trasfondo, si cada vez te vas manejando bien acerca del sistema de juego, si cada vez te manejas mejor con cómo funcionan las escenas en este estilo y esta ambientación, una vez que tienes planteada una escena, deja a los jugadores libremente, pues eso, que la resuelvan como ellos quieran, improvisa lo que corresponda. Luego, por otro lado, incluso te diría, puedes improvisar nuevas escenas. Igual, a lo mejor los jugadores quieren conseguir la información en cuestión, pero deciden que no van a ir a la taberna. Resulta que la quieren conseguir de otra manera. O quieren ir a la cárcel a entrevistarse con el tío que está prisionero. O cualquier cosa que a ti en principio no se te había ocurrido, pero los jugadores quieren hacer eso. Pues les creas la escena. Siempre partiendo, lo que te digo, de esas tres bases que son, primero, ser el fan número uno de tus jugadores, con lo cual lo que se les ocurra a los jugadores normalmente, salvo que sea una verdadera locura y que no encaje con el estilo de la partida que se está jugando, pues cómpraselo y tira por ahí. Ah, que es que ellos prefieren hacer esto en vez de esto otro que tú tenías pensado que era más lógico. Pues venga, pues queréis hacer esto, pues yo os lo compro y vamos a por ello. Luego, por otro lado, el color. También te digo que cuanta más experiencia tengas, mejor se te va a dar lo del color. Porque cuando los jugadores van a una cárcel a entrevistarse con un prisionero, bueno, pues si tú has jugado ya muchísimas partidas de esta ambientación, no vas a tener problema en imaginar cómo es una cárcel y te puedes imaginar 16 cárceles diferentes en cualquier momento, porque las has descrito todas un montón de veces. Y a fin de cuentas, la descripción y el color siempre se basa en tus 5 sentidos.
qué se oye, qué se ve, qué se huele. No te olvides nunca del olfato, que el olfato es una fuente de color tremenda, crea una inmersión buenísima. Entonces les cuentas qué ven, les cuentas cómo son los objetos, cómo es la gente que está allí, qué se oye, hay mucho barullo, está todo silencioso, hay mucha iluminación, hay poca iluminación, huele a cerrado, huele a ambientador. Lo que tú quieras, le metes todo el color que se te ocurra, describes para crear una buena inmersión y luego, lo que te digo, siempre que improvises, que resulta que queréis ir a la cárcel, bueno, pues como vais a ir a la cárcel a sacar esa información, hablando con el tío que está prisionero, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces tú ya te planteas la situación de decir, bueno, pues en la cárcel para empezar está el jefe de la cárcel, o el policía, o el comisario, o el jefe de la guardia, o quien sea, que ya veremos a ver qué relación tienen ellos con ese tipo, qué posibilidades tienen para que entren. ¿Necesitan una tirada social? ¿Necesitan un soborno? ¿Qué es lo que necesitan? Ahí ya lo que los jugadores quieran, a interpretar la escena y a ver qué es lo que pasa. Y luego, sobre todo, con respecto a ya te digo, ya no solamente con la escena que tú tenías pensada, que la resuelvan como ellos quieran, a ver qué pasa, sino también si quieren una escena que a ti no se te había ocurrido, pues vamos a jugarla, a ver qué pasa. Mientras tú tengas claro el escenario, tengas claro qué es lo que está pasando, tengas claro quién es el malo, tengas claro cuáles son las pistas importantes que les van a llevar a la conclusión, todas esas cosas, ¿qué más te da que obtengan las pistas en un sitio o que las obtengan en otro? Ten siempre cintura para poder investigar todo lo que necesites, o sea, todo lo que puedan investigar, todo lo que quieran, pues según donde investiguen, les puedes ir dando la información que tú tienes pensada que tienen que sacar. Bueno, pues si tú pensabas que esto lo iban a sacar en el punto A, si resulta que ellos van al punto B, pues entonces la información que estaba en A estaba en B. Y da igual, es siempre esa improvisación es mucho más sencilla, simplemente mover las cosas de sitio. Pero siempre estar abierto a lo que quieren los jugadores. Siempre tienes que procurar comprarle a los jugadores lo que te propongan, siempre y cuando sea coherente con el estilo y no sea demasiado absurdo, ¿vale? Eso me saca mucho de las partidas, de verdad, lo digo. Si estamos jugando a la llamada de Tulu, pues si estamos jugando a la llamada de Tulu, joder, comportaros como investigadores de la llamada de Tulu, no hagáis cosas absurdas y que parezca que estáis jugando como agentes de la tía. Y si estáis jugando a Star Wars, pues si estáis jugando a Star Wars, sed héroes como son los personajes de Star Wars y haceros los héroes, que no os den miedo los soldados de asalto, porque si sois demasiado cautos cuando estáis jugando Star Wars, me sacáis también de la historia. Quiero que seáis héroes, que para eso sois personajes de Star Wars. Mientras que en la llamada de Tulu no seáis demasiado heroicos, porque si sois demasiado heroicos jugando la llamada de Tulu, esto va a ser una masacre. Quiero que seáis precavidos. Dependiendo del estilo, adaptaros a ese estilo, pero a partir de ahí, improvisad lo que queráis. Y luego, por último, tener claro siempre con respecto a los sistemas de juego, esto es un consejo que os doy, que me aplico mucho, que es simplemente sobre las mecánicas de juego en un juego de rol, sobre las tiradas. ¿Cuándo pedir tiradas? ¿Qué tiradas pido? ¿Esto cómo se aplican las reglas? Mira, básicamente en todos los juegos de rol tenemos 3 tipos de tiradas, que son las tiradas simples, las tiradas enfrentadas y las tiradas extendidas. Con esos 3 tipos de tiradas, me da igual el sistema de juego que estés utilizando, te vas a apañar bien. Y entonces, siempre que suceda una situación que tú no tenías pensada, porque tu jugador o tu jugadora te pide que su personaje hace algo que tú no habías contemplado, pues te habías contemplado que, bueno, que como se van a colar en la torre, pues yo había pensado que es que lo que van a hacer es que, como resulta que 2 de ellos son de clase alta, pues estos van a venir a la torre a hablar con los guardias, a convencerles de que quieren entrar y demás. Pero resulta que no. Resulta que hay un pendenciero y entonces deciden que eso de colarse de día por la torre pues no les mola. Entonces el pendenciero resulta que se va a colar trepando por la noche. Bueno, pues se va a colar trepando por la noche. Pues tú les aceptas la idea y entonces lo que tú pensabas que iban a ser unas tiradas sociales y unas negociaciones, ahora resulta que es colarse por la noche sin que le vean. Bueno, pues entonces con tiradas simples, tiradas simples, tiradas enfrentadas y tiradas extendidas, lo resuelves todo. Da igual que te pidan algo que tú no tenías pensado. Siempre lo vas a poder resolver con estos 3 tipos de tiradas en el sistema de juego que estés usando. En este caso, oye, pues mira, pues te pido primero una tirada enfrentada con los guardias que están vigilando. Entonces te voy a pedir una tirada de sigilo enfrentada a la percepción de los guardias para ver si te ven.
Por otro lado, si no te ven, te voy a pedir una tirada extendida para trepar, porque te voy a pedir por lo menos 3 tiradas de trepar por la torre hasta que llegues a la ventana de arriba. Cuando llegues a la ventana de arriba, te voy a pedir una tirada simple para ver si eres capaz de abrir la cerradura. Todas estas cosas, estás improvisando. Pues todas estas cosas, juega siempre a ver qué pasa. No pretendas alterar los resultados. Si pides una tirada, abraza el azar, igual que lo abrazan tus jugadores. Es decir, si tú quieres que tenga éxito o quieres que las cosas pasen de determinada manera, nunca pidas una tirada. Si pides una tirada es porque estás abierto a que pase lo que sea. Si le pides una tirada enfrentada de sigilo con los guardias, prepárate porque si la falla los guardias le van a ver. Y si los guardias le ven, entonces a ver qué pasa. A ver si los guardias van a por él y lo escabechan a puñaladas o si simplemente le echan de allí a patadas o simplemente lo capturan y lo meten dentro de la torre. Lo que tú consideres ahí. Pero estate preparado y preparada para que las cosas puedan salir de cualquier manera. Cuando tiramos dados, las cosas entre el azar por medio y puede pasar cualquier cosa. Y entonces ahí es donde vamos a seguir improvisando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, que resulta que saca la tirada enfrentada y le pones a hacer las tiradas extendidas de trepar. Pues con las tiradas extendidas de trepar, igual llega hasta la ventana, igual se cae desde 8 metros y se pega un guarrazo y al final le ven los guardias. Pueden pasar un montón de cosas. E incluso cuando fallen tus jugadores una tirada, no tiene por qué ser una catástrofe, sino simplemente, bueno, vale, fallas tu tirada de trepar, consigues llegar hasta arriba, pero pasa algo grave que te perjudica terriblemente, como que se te cae algo importante al suelo o como que hace ruido, lo que sea. Improvisa lo que en ese momento te pida el cuerpo y lo que pueda alterar la escena, pues como estás improvisando a fin de cuentas. Ellos no saben lo que va a pasar, tú tampoco sabes lo que va a pasar. Para eso estás jugando, para ver qué es lo que pasa. Así que sobre todo básate en esos tres preceptos. Sé fan de tus jugadores, de los personajes de tus jugadores, el fan número 1, disfruta con sus aventuras, métele muchísimo color, muchísima descripción, muchísima ambientación para que haya inmersión en el juego y que estemos metidos en la peli que estamos jugando. Y luego, por último, juega a ver qué es lo que pasa. Y para eso, pues pide las tiradas que quieras pedir en un momento dado o no las pidas y cuenta directamente lo que sucede y improvisa. A mí me gusta improvisar por eso, porque cuando me pongo a improvisar una escena, juego eso, no sé lo que va a suceder. Si me pongo a improvisar la escena, yo no tenía pensado que se iba a jugar esta escena, pero resulta que los jugadores y las jugadoras me piden jugar esta escena, vale, pues entonces yo la creo, la planteo en mi cabeza y entonces nos ponemos a jugar esa escena y a ver qué es lo que sucede. Y entonces, igual que ellos están improvisando siempre las decisiones de sus personajes, pues yo entonces me pongo a improvisar también. Siempre y cuando tengas claro cuál es el trasfondo de la historia que estás contando, cuáles son los personajes no jugadores importantes, qué están haciendo los personajes no jugadores, qué relación tienen entre ellos y qué impacto pueden tener las acciones de los jugadores en todo ese entorno, pues puedes ponerte a improvisar perfectamente y dejar a los jugadores libremente que vivan la historia que tú les planteas de la forma que ellos quieran. ¿Vale? No hay que nunca, que por esto hablo de la improvisación, cuando preparo una aventura, nunca preparo todas las posibilidades o cuando preparo una escena, lo hacía antes, cuando tenía menos experiencia. Ahora que tengo más experiencia es eso, planteo la escena en, bueno, esta es la situación que planteo la escena, este es el lugar donde va a suceder, esta va a ser la gente que está más o menos implicada y estos son los objetivos que quiero que se cumplan en esta escena. Y a partir de ahí me pongo a dirigir la escena. Hay veces que si se me han ocurrido buenas ideas, claro que apunto algunos detalles de la descripción del lugar o de algún personaje, que no lo improviso todo, tengo un montón de material preparado sobre esa escena, pero no tengo preparadas todas las posibilidades del tipo de, bueno, pues si los jugadores hablan con entonces que hagan una tirada de esto y entonces pasará esto otro. O si los jugadores entonces deciden hacer no sé qué, entonces pasará esto. Y si deciden hacer no sé qué, pasará esto otro. Las posibilidades son infinitas. No planteo las posibilidades. A lo mejor tengo pensadas un par de mecánicas o un par de situaciones que es muy probable que se den. Por ejemplo, si se monta el tiroteo, pues tengo inventadas un par de posibilidades de, bueno, entonces estos tipos se pueden esconder aquí, esto puede suceder de aquí de esta manera, en pasados unos turnos pueden venir refuerzos, puedo tener unas cuantas situaciones ahí pensadas, pero a la hora de la verdad improviso muchísimo siempre de la escena y ni siquiera planteo muchas posibilidades de lo que puede pasar. Un par de ellas, a lo mejor, que considero que son muy lógicas, y directamente la escena lo que sí tengo claro es eso, quién está en la escena, cómo es el lugar,
y qué objetivo quiero que se cumpla en la escena. Y a partir de ahí dejo a los jugadores libertad total para que lo hagan. E incluso cuando estás en el extremo más improvisable, cuando estás en el sandbox, nunca olvides también que por medio de ganchos y por medio de personajes no jugadores puedes un poco pastorear a los jugadores acerca de lo que tú quieres montar. Es decir, tú tienes preparado un ambiente, un entorno muy abierto en el que tienes una ciudad con unos cuantos lugares importantes, con unos cuantos personajes no jugadores importantes, pero no es cuestión de coger a los jugadores y decir, ala, venga, ¿qué es lo que hacéis? Sino que ya ahí tú les metes algún gancho porque conocen a alguien y van a ir a hablar con él y ese tío les va a contar alguna historia o ese otro les va a contar otra, o van a oír hablar del templo de los cultistas que está en las montañas, o van a oír hablar del paso de no sé dónde, donde está el río de no sé qué, donde se comenta que hay unas minas de oro perdidas. En cuanto tú les hables de eso, de que hay un lugar donde se habla de unas minas de oro perdidas, o les hablas de un templo abandonado de unos cultistas en no sé dónde, o les hablas de que fulanito está buscando espadas porque quiere hacer un viaje de tal sitio a tal otro, son ganchos que le estás tirando a los jugadores y a las jugadoras y entonces sus personajes van a tener tendencia a irse a los ganchos que les tiras. Oye, a lo mejor ellos también te tiran ellos a ti un gancho. Pues cógetelo, apunta mucho y a partir de ahí desarrolla historias. Pero no que estés jugando en un entorno muy libre y muy improvisable no quiere decir tampoco que no guíes un poco a los personajes hacia las escenas que tienes preparadas. Entonces, no todo es improvisación pura, pero desde luego no todo es tampoco una linealidad pura, ¿vale? Así que, mientras tengas claro, siendo fan de los personajes de tus jugadores, metiéndole muchísimo color a tu ambientación y jugar a ver qué es lo que sucede, a base de práctica, conociendo bien el trasfondo, conociendo bien el tipo de escenas que funcionan en esta ambientación que estás jugando y cada vez conociendo más el sistema de juego, no tengas miedo y lánzate, porque es que además es una de las cosas más divertidas que hay, sentarte a la mesa con mucha imprevisibilidad de qué es lo que puede pasar, que es a fin de cuentas como se sientan tus jugadoras y tus jugadores en la mesa, a ver qué es lo que pasa hoy, vamos a ir a tal sitio a ver qué sucede. Pues es un poco eso, venid a tal sitio a ver qué es lo que hacéis, a ver qué es lo que pasa. Así que nada, deciros simplemente esto, que con todos estos truquillos, yo la verdad es que tengo mucha experiencia dirigiendo partidas, para qué os voy a engañar, llevo 30 años ya dirigiendo juegos de rol, pero cuando empecé no tenía la capacidad de improvisación ni tenía la capacidad de inventarme historias. Y luego también deciros que esto ni es una competición, a ver quién es el que dirige mejor, ni es un concurso, ni tienes que ser realmente una máquina que de repente una jugadora te plantee una escena y tú la crees ahí directamente y saques los PNJ y te lo inventes todo como si lo tuvieras apuntado. Oye, si necesitas 5 minutos para decir, vale, entonces queréis ir a tal sitio, pues esperad, dadme 5 minutos porque no tenía pensado que ibais a hacer esto y entonces vamos a parar un momento y voy a pensar 2 o 3 cosas y me lanzo. O como les digo yo muchas veces, vale, pues si queréis ir a este sitio, esta idea que me habéis propuesto me parece estupenda, pero no la tengo preparada y no me gustaría improvisarla así a ver lo que pasa. La vamos a ver en la próxima sesión porque así tengo tiempo para darle una vuelta y preparar algo que mole, porque la idea que me habéis propuesto me mola un montón y pensando 4 ideas, pues va a molar más. ¿Vale? Así que deciros eso, que no le tengáis miedo a improvisar, que os lancéis, que además el 99% de las veces estamos jugando con gente de confianza y estamos jugando con gente que quiere jugar con nosotros y además venimos a divertirnos. Así que, oye, hay veces que las partidas salen mejor, hay veces que te lo pasas mejor, hay veces que te lo pasas peor, hay veces que sales súper satisfecho de lo bien que ha salido la escena, ¡guau, qué guapo ha estado! Se cortaba la tensión con un cuchillo, y otras veces que sales diciendo, ¡uy, ay, esto si lo volviera a hacer, lo haría de esta otra manera! Pero todo es un continuo aprendizaje y cada vez un perfeccionamiento y cada vez te va a salir mucho mejor improvisar en este juego al que tantas horas le metes y que no lo olvides nunca también, directora de juego, director de juego. No hay nadie que se flipe más con tu partida que tú mismo. La cantidad de horas que le metes a tu partida, vamos, nadie se flipa más que tú. Así que a seguir disfrutando, a seguir dirigiendo partidas y no le tengáis miedo a la improvisación porque es muchas veces la esencia de los juegos de rol y es cuando te salen las partidas más gloriosas, más épicas y más recordadas. Así que nada más que quería contaros esto, que nos vemos muy pronto y que la fuerza os acompañe.